La palabra de Dios nos enseña, nos habla y nos dice, allá en el libro de Salmos, en su capítulo 10 y su verso 1, aquel hombre de Dios, aquel salmista que le cantaba salmos a Dios, le hace una pregunta. En medio de la tribulación que estaba pasando, en medio de eso que le estaba afectando, le pregunta a Dios y le dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Le hace una pregunta y le dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Y te escondes en el tiempo de la tribulación. Aquel hombre que dice la Biblia que fue considerado conforme al corazón de Dios, triste, preocupado, atribulado. Aquel hombre que cuidando las ovejas agarraba su arpa y comenzaba a adorar a Dios. Aquel hombre que estaba comunicado con Dios. Aquel hombre que le servía a Dios. Se encontraba triste, atribulado y no hallaba qué hacer. No hallaba hacia dónde ir. No hallaba qué correr. No hallaba la solución. Y sentía que Dios lo había abandonado. Muchas veces nosotros nos sentimos de esa manera. Muchas veces quizás usted va a la iglesia, ora, ayuna, vigila y no logra percibir la presencia de Dios. No logra percibir al Espíritu Santo y su alma se angustia porque comienza a pensar, ¿será que Dios ya no me escucha? ¿Será que Dios se alejó de mí? Así estaba el salmista David aquí en este pasaje. Por eso le estaba preguntando, ¿por qué te escondes en medio de la tribulación? ¿Por qué estás lejos? Muchas veces nosotros nos vamos a sentir solos. Muchas veces nosotros nos vamos a sentir agobiados. Muchas veces nosotros nos vamos a sentir devastados. La gente nos va a decir, no sirves para nada. La gente te va a señalar con un dedo. La gente te va a decir, ese hombre no es cristiano. Ese hombre no es evangélico. Ese hombre tiene mal testimonio. Ese hombre hace tantas cosas. Quizás le van a decir, ese hombre le pega a su mujer, es muy celoso. O le van a levantar calumnias. Y usted se va a sentir triste, agobiado, preocupado. O quizás la enfermedad va a tocar su vida y usted va a decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque Dios tiene planes maravillosos para su vida. Muchas veces el desierto sirve para que su fe se levante. Para que usted siga confiando y creyendo en su primer amor. Porque el salmista David decía, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Imagínese, ¿por qué estás lejos? ¿Cómo podría estar este hombre de atribulado, de atormentado? ¿Cómo podría estar preocupado, cansado, porque no le hallaba solución a lo que necesitaba hacer? No hallaba solución, no hallaba cómo salir para poder vencer esta parte. Por eso estaba así. Aquel hombre que agarraba el arpa y los demonios salían corriendo. Se sentía solo. Muchas veces nosotros nos vamos a sentir tan solos. Muchas veces nosotros nos vamos a sentir tan angustiados, tan preocupados, tan devastados. Pero la palabra dice, Jesús lo dijo, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. El Maestro te hizo una promesa maravillosa, que vengas a Él, que Él te hace descansar, que Él está dispuesto a ayudarte. Pero ¿qué hacemos cuando la dificultad llega a nuestra vida? Muchas veces corremos a refugiarnos y a llorar y a decir, es que Dios no me quiere, Dios no me escucha. Es que Dios ya no está atendiendo mi oración. Y quizás Dios está atento a que tú le clames, atento a ver hasta dónde resistes, porque Él no te va a dar una carga más pesada de lo que tú puedas llevar. Él conoce tu límite. Y muchas veces para hacerte un vaso útil, tiene que moldearte como todo un vaso en las manos del alfarero. Y es ahí donde llega el momento de que te has preguntado, ¿dónde está Dios cuando uno lo necesita? Pero Dios está presente. Dios está ahí mirando a ver qué es lo que hace uno, si resiste o se rinde.
Por eso ser cristianos es de valientes. Es un reto. Quizás por ese reto que nos enfrentamos día con día para ser fiel, para tratar de no pecar, aunque pecamos inconscientemente, pero el Espíritu nos perdona porque aboga para con el Padre por nuestros pecados. Pero quizás a ese reto muchas veces le tenemos miedo. Por eso usted le habla a una persona de Cristo y le dice: yo no necesito de Dios. Ese es el miedo, el reto, porque sabe que una vida cristocéntrica requiere un sacrificio mayor que todos. Porque este cuerpo quiere de todo. Este cuerpo quiere comer bien, quiere vestir bien, quiere calzar bien. Este cuerpo quiere dormir bien. Pero arrodillarse a orar 2 horas y ayunar un día, eso es lo que cuesta. Cuesta someter esta carne para con Dios. Cuesta porque la carne es material, es terrenal, pero el espíritu que está aquí adentro está ahí arriba. Y por eso, cuando el espíritu quiere, la carne no quiere. Porque la carne es débil, la carne es pasajera. Y cuando llegan las tribulaciones a nuestra vida, cuando llegan los procesos a nuestra vida, esta carne se aflige y dice: ¿dónde está Dios? Más adentro en el espíritu uno sabe que Él está presente. Muchas veces nos arrodillamos a orar, y le digo nos arrodillamos porque a mí me ha pasado, y no sentimos nada, sentimos como que Dios se ha alejado de nosotros. Cuesta conquistar la presencia, cuesta conquistar el Espíritu, cuesta conquistar el abrazo del Padre. Pero el que no se rinde alcanza misericordia. Aquel que está fervientemente ahí diciéndole: Señor, yo no te siento hoy, pero te voy a sentir mañana. Sé que te voy a sentir. La fe comienza a despertar en nosotros esa visión de que tarde o temprano el Padre nos abraza. El Padre nos dice: aquí estoy. No estás solo, no estás sola. Pero si dejamos que el temor, el miedo o las dificultades, las tribulaciones nos venzan, entonces perdemos esa comunión con Dios. Y nos lamentamos diciendo: ¿por qué a mí? Si yo soy bueno, si yo hago esto y hago lo otro. Y se nos olvida que aún el salmista David, aquel hombre que era conforme al corazón de Dios, aquel hombre que cuando tocaba su arpa, los demonios huían del rey Saúl. Ese hombre un día se sintió tan solo, tan triste, tan afligido, que le preguntó a Dios: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Imagínense que solo se sentía. Quizás muchas veces le han dicho a usted que no sirve para nada. Quizás muchas veces le han dicho que es torpe, que es necio, o que tantas cosas, no sé yo. Pero déjeme decirle algo. Resista a lo que le diga la gente. Imagínese la vida de Job. En un día se robaron todo su rebaño. En un día perdió todos sus hijos. Lo dejó la mujer. Le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Pero él se mantuvo íntegro delante de Dios. Él sabía que aquel que había estado con él era capaz de levantarlo nuevamente. Era capaz de ayudarlo, de sostenerlo. Y aún en medio de esa tristeza, de ese dolor, de ese sufrimiento, aún en medio de esa angustia, se agarró tan firme a la fe que Dios hizo que el diablo devolviera y le multiplicara lo que le había quitado. Imagínense. Así es Dios cuando trabaja en la vida de nosotros. Por eso muchas veces, aunque oramos, ayunamos, vigilamos, no sentimos nada, no logramos percibir el cariño, el amor, el favor de Dios en nuestras vidas. Pero es porque Él está trabajando con nuestro ser, con nuestra fe, con nuestra confianza. Él quiere ver qué tan dispuestos estamos a soportar la ausencia de su presencia. Y cuando usted logra soportar todo, cuando usted siente esa aflicción, es premiada con ese abrazo del Padre, con esa doble porción del Espíritu, con esa llenura, con esa fe. Por eso yo le animo. Si usted está pasando por una situación difícil, usted está pasando por una tribulación,
que ya no soporta, recuerde que Job soportó todo hasta el final. Y así debemos ser nosotros. Soportarlo todo. Luchar, ser fuertes, ser valientes, no rendirnos. Aunque lloremos. Y pidámosle perdón a Dios cada día. Porque pecamos sin querer hacerlo. Porque somos pecadores. Pecamos y muchas veces le fallamos a Dios. Y Dios está esperando nuestra sinceridad. Que vengamos delante de Él y le digamos: Señor, perdónanos, ayúdanos. Somos seres humanos, fallamos, pero queremos cada día mejorar porque vamos hacia la perfección. Aquí estamos, somos pecadores, pero vamos hacia la perfección, a la corona de justicia que un día Dios nos tiene preparados y nos dará. Ánimos en el nombre de Jesús. Y recuerde, en medio de la tribulación, del proceso, del fracaso, de la duda, en medio de ese dolor, de esa tristeza, en medio de ese momento inconsolable, Jesús dijo: venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Una promesa maravillosa. Él lo va a hacer descansar en sus brazos de amor y misericordia. Él le va a dar esas fuerzas que necesita, esas fuerzas que nadie en esta tierra le puede dar, solo el Maestro. Pero tiene que confiar en Él, vivir de esta palabra, seguir hacia adelante, ser fuerte, ser valiente, no rendirse. En medio de cualquier situación, decirle: Dios, aquí estoy, me está doliendo, me está costando, pero me agarro de ti, porque tú me darás la salida. Cuando usted comienza a confiar en Dios, Dios le comienza a dar la esperanza de vida. Así como David, aquel hombre que le cantaba salmos a Dios, aquel hombre que estaba al servicio de Dios, aquel hombre que es considerado conforme al corazón de Dios. Un día se sintió triste, atribulado, desconsolado. Un día se sintió apartado de Dios. Muchas veces nosotros pasamos por ese proceso. Pero que esto nos sirva de ejemplo. Que en lugar de estar diciéndole a Dios: ¿por qué te alejas de mí?, le digamos: aquí estoy, haz tu obra en mi vida conforme a tu propósito. Y Jesús obrará en usted de una manera tan especial que ya no volverá a ser el mismo. Será una persona renovada, con fe renovada, con esperanza renovada y con una misión renovada, con propósitos distintos para la gloria y la honra de Dios. Que Dios le bendiga a usted y le guarde, y recuerda que Dios es quien le ayuda en medio de cada proceso, en medio de cada dificultad. Él es fiel, Él lo sostiene, Él le da fuerzas y Él está presente para que usted sea sincero y se acerque y le diga: Señor, ya no aguanto, pero dame fuerzas para resistir, porque sé que me tienes algo grande para mí. Que Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Bendiciones.